Las coyunturas actuales socioeconómicas incorporan a Costa Rica en un mercado profundamente polarizado por la desigualdad de capitales. ¿Qué papel jugaremos en esta batalla de mercado? Quizá la narrativa sobre la CELE y lo que representa sea una metáfora de esta pregunta. ¿Qué puede concluir un investigador que tiene una mirada también que está fuera del conglomerado nacional como identidad ya de nacimiento? ¿Qué puede decirnos esa mirada también acerca de cómo somos los ticos después de haber analizado este hecho social llamado fútbol? Cuando yo me refería al caso de Mauricio en particular, pero que uno podría ampliar ese tema, yo planteaba la hipótesis de que de alguna manera el discurso de la prensa y en determinados momentos el discurso político también, porque interviene en esta esfera pública, digamos, ha hecho de los jugadores de la selección nacional una suerte de centro ejemplar de la nación, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera, en el discurso, los jugadores de la selección personifican las virtudes que hacen a todo ciudadano, como decía una nota de La Nación, digno y amante de su país, ¿no? Pero obviamente ahí hay contenidos ideológicos muy importantes, eso no es neutro, tal vez, si se quiere. Pero de alguna manera se convierte a los jugadores en, entonces, una especie de centro ejemplar, ¿no es cierto? Y no es inocente que siempre se saque a los niños, por ejemplo, en reportajes que quieren ser como tal jugador, etc. Entonces, es una especie de ídolos, una especie de modelos sociales a los cuales habría que imitar, ¿no es cierto? Y eso no tiene tanto que ver con el comportamiento real de los jugadores en la cancha y fuera de ella, sino con, digamos, el papel de centro ejemplar que se le inviste desde la discursividad, ¿no es cierto? Entonces, para poner un ejemplo, Mauricio es el guerrero inclaudicable, ¿no es cierto? Es el guerrero con corazón de león, es el guerrero que además, claro, todo esto remite a toda esta discursividad, digamos, un poco muy épica, Muy épica, ¿no? claro. Es un discurso épico, una narrativa épica sobre la nación. Y entonces los jugadores dan la vida por todo, por la patria, lo dieron todo y más. Digamos, el lenguaje de la hipérbole aquí es muy... la figura de la hipérbole es muy recurrida en este discurso. Y de esa manera nos construyen un modelo social, ¿no es cierto?, que se espera, obviamente, que todos imitemos. Entonces, tal vez lo interesante en este periodo en el que yo analizo la discursividad es que también de alguna manera en el contexto más general yo creo que empieza a generarse un cambio en el deber ser del costarricense. Entonces es el momento de la competitividad, es el momento de la globalización, es el momento de la apertura. Entonces es el momento, como usted decía, en que el labriego sencillo se convierte en legionario, ¿no? Que es un poco esta idea del sí se puede, o sea, la idea de que podemos competir a nivel global, podemos obtener triunfos a nivel global y que lo importante es salir a competir, ¿no? Entonces un poco el discurso de la época, es el discurso neoliberal de la competitividad globalizada, o sea, lo que hay que hacer es competir afuera y ganar. Y ese discurso se articula con el discurso, digamos, previo de la construcción de la nación desde la imagen del labriego sencillo. Entonces, de alguna manera, primero, en Mauricio Montero la imagen es mucho más del labriego sencillo tradicional, porque de hecho Mauricio no jugó en el extranjero, etc., ¿no? Es interesante que una especie de sucesor, digamos así, en esta construcción de ídolos de Mauricio es el Tuma Martínez, ¿no
¿no es cierto? Y el Tuama Martínez es interesante porque la prensa incluso lo dice claramente, es el heredero del Chunche, pero al mismo tiempo es el legionario que triunfa afuera, ¿no es cierto? Entonces hay una especie ahí de, digamos, de actualización de la figura heroica. La figura heroica no solo es el labrego sencillo y humilde, sino es el labrego sencillo y humilde que triunfa en escenarios internacionales. Entonces ahí hay una especie de narrativa, ¿no? Bueno, realmente es fascinante y nos encantaría poder seguir conversando, pero me interesa enseñarle a nuestros amigos que nos siguen en el programa de Identidades el texto que podrían seguir consultando para ampliar este tema. De Sergio Villena Fiengo, Globalización, 7 ensayos heréticos sobre fútbol, identidades y cultura, que nos va a ayudar mucho a los que reflexionamos sobre qué somos y cómo nos construyen y cómo nos hemos construido. Muy amable, Sergio. Gracias. La CELE ofrece desde la narrativa del discurso neoliberal la nueva imagen de identidad de Costa Rica para no morir en el intento en esta lucha de mercados tan desigual. El lema "Sí se puede" está todavía por contestarse, no solamente en fútbol, sino también en economía. Por eso hablar de fútbol nos permite también reflexionar sobre cómo construimos la costarriqueñidad.